Hola, soy Camila y este es el video resumen del parcial número 2. El acceso a bases de datos es uno de los recursos más utilizados en las páginas ASP. Las páginas ASP con acceso a datos permiten interactuar con la información de una base de datos, ya sea para obtener información y mostrarla al usuario, o bien para actualizar su contenido. Una conexión de base de datos le permite trabajar con tablas de bases de datos directamente en Insights. Se pueden crear conexiones de bases de datos para las bases de datos compatibles y bases de datos relacionales adicionales que utilizan el controlador JATA Database Connectivity, JDBC. Las conexiones de base de datos se guardan como elementos de conexión de base de datos relacional. Pueden ver los elementos de conexión de base de datos relacional desde las pestañas Conexiones en la página de inicio. Mediante el lenguaje SQL, Structured Query Language, puedes interactuar con los motores de bases de datos relacionales para obtener y modificar la información almacenada en la base de datos. Existen diferentes formas de realizar una conexión a la base de datos, dependiendo la versión PHP. La versión de un software o tecnología es un número que se le asigna para indicar su nivel de desarrollo. Generalmente, en cada nueva versión se han realizado mejoras a la tecnología. A partir de la versión 5.5.0 de PHP, se utiliza una extensión llamada MySQL Improved, o como a veces se le conoce, la extensión de MySQL mejorada. Las extensiones son funcionalidades adicionales sobre las funcionalidades propias de PHP. En este caso, la extensión MySQLi nos provee mecanismos o funciones para conectarnos de manera sencilla a través de unas cuantas instrucciones a la base de datos. Cuando creamos una conexión a una base de datos MySQL utilizando PDO, necesitamos crear un nuevo objeto PDO con un DSN que es Data Source Name, nombre de usuario y contraseña. Debemos definir un DSN que este es el tipo de base de datos, un host, este es el nombre o IP del servidor, un DBName que es el nombre de la base de datos, un username que es el nombre de usuario y un password que es contraseña. Esas variables serán declaradas antes de realizar una conexión. En este ejemplo se utilizará un try catch, que básicamente significa que esto se ejecutará lo que hay dentro del try. Si hay un error, ejecutará la parte del catch si la conexión es correcta. También se mostrará el mensaje de conexión satisfactoria. Si la conexión resulta fallida, se mostrará un mensaje de error y se detendrá la ejecución. Las sesiones son una forma sencilla de almacenar datos para usuarios de manera individual usando un ID de sesión único. Esto se puede usar para hacer persistente la información de estado entre peticiones de páginas. Los ID de sesiones normalmente son enviados al navegador mediante cookies de sesión, y el ID se usa para recuperar los datos de sesión existente. La ausencia de un ID o una cookie de sesión permite saber a PHP para crear una nueva sesión y generar un nuevo ID de sesión. Las sesiones siguen un flujo de trabajo sencillo. Cuando una sesión se inicia, PHP recuperará una sesión existente usando el ID pasado, normalmente desde una cookie de sesión. O, si no se pasa una sesión, se creará una sesión nueva. PHP rellenará la variable superglobal session con cualquiera de los datos de la sesión iniciada. Cuando PHP se cierra, automáticamente toma el contenido de la variable superglobal session, se serializa y la envía para almacenar usando el gestor de almacenamiento de sesiones. Las sesiones no deben confundirse con las cookies. Las cookies es un método que permite guardar información
en el ordenador del cliente para recuperarla en el futuro, mientras que las sesiones, la información se mantiene en el servidor hasta que se cierra la sesión, por intervención del usuario o por el tiempo. En este ejemplo se creará un formulario de inicio de sesión que será un formulario simple, pero dejará en claro lo importante que son las sesiones en PHP. Este cuenta o consta por 3 páginas PHP. Podemos encontrar el login.php, que en la página mostrará el resultado para iniciar la sesión mediante o por parte del usuario. En el panel de control es donde el fichero ha sido logueado correctamente y se podrá acceder. Al igual que el cerrar sesión, este será el encargado de destruir la sesión o básicamente cerrarla para que el usuario ya no acceda a ella. Se hacen uso de las variables para obtener la información e imprimirlas mediante un eco. Por lo tanto, si se desea imprimir otro fichero, se mostrará un error. Al hacer uso de las sesiones, cuando se crea la sesión para luego ser llamada desde diferentes archivos, se le asigna el session start al fichero que se desea mostrar o el que va a mostrar al usuario la información. La primera parte del login mostrará el formulario HTML para crear la sesión. El panel de control, si existe, este fichero mostrará contenido sensible para el usuario autorizado o la información. El cerrar sesión es básicamente un fichero que se encarga de destruir la información para no dejar algún residuo y es muy importante. Y bueno, y también se habló de las cookies de sesión. Estas provienen del inglés session cookie y contienen la palabra session, dando ya una primera idea sobre de qué va. La sesión comienza cuando visitas a un sitio web o una aplicación y comprende del tiempo que transcurre entre el inicio y el cierre de la sesión. Al iniciar la sesión, el servidor genera un ID generado al azar y este ID también es denominado como identificador de sesión. Como dije, esto es generado al azar, ya que las cookies de sesión almacenan esto de forma temporal. Su único fin es asignar al usuario una sesión en particular. Este identificador de sesión tiene una gran ventaja. Si el usuario abre varias ventanas del mismo sitio web, estas se asignarán a una sola sesión. Esto permite iniciar varias consultas de forma simultánea sin que se pierda la información personal importante. Cada vez existen diferentes pantallas y resoluciones en dispositivos que tienen conexión a Internet, así que en la actualidad ya se puede diseñar una página web que se adapte visualmente al dispositivo utilizado, así haciendo uso de el CSS responsive. También dentro de los sessions se tiene el tiempo de validación de la sesión del usuario, donde se crea una variable que define el tiempo que el usuario esté inactivo para que el sistema lo saque y la sesión caduque. Como muestro unos ejemplos de código de el tiempo, así como lo que se mostrará cuando la sesión caduque. Para finalizar, me gustaría decir que dentro de todos los temas que se tocó en este resumen, me da gusto saber que el CSS responsive lo podemos usar desde cualquier dispositivo, ya que como usuarios tenemos esa facilidad de ver una página web adaptada al dispositivo que estamos utilizando, así como las sesiones que nos dan la oportunidad o nos facilitan el guardar nuestra información también. La conexión a bases de datos con los gestores de bases de datos nos facilita mucho el guardar nuestra información. Esto es algo que aprendimos apenas este semestre, que nos ha ayudado mucho ya que en el anterior no lo utilizábamos.